Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos reunimos aquí. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy frecuente que ataca al pueblo de Dios, sobre todo al inicio de su camino, ¿no? Esperemos que así sea y que no te estés pasando por problemas financieros después de muchos años en el Evangelio, sino que ya hayas tenido la oportunidad de romper con esto. Y si ese es tu caso, esta es una nueva oportunidad que tienes para poder observarte y poder hacerle frente. Este tema le vamos a llamar rompiendo el estancamiento en las finanzas. ¿Qué sucede? Primero que nada, sí es cierto que nosotros somos seres espirituales, un espíritu viviendo en un cuerpo. Vivimos en este mundo y este mundo se rige, nuestra cultura se rige por el sistema financiero. Entonces, por ese tema, nosotros debemos tener eh, al menos una fluidez económica que nos permita vivir sin tropiezos, sin tener apuros. De manera general me refiero, ¿no? No significa ni que ser millonario, ni que nunca tener un bajón económico, eso todos lo tenemos, sino que a medida que pase el tiempo en la fe, podamos vivir cubriendo todas nuestras necesidades y teniendo para dar a otros. Sí es cierto que por la palabra podemos identificar que la pobreza y la escasez viene a raíz del pecado. Vamos a hacer un repaso de cuáles serían las manifestaciones y cuáles serían las estrategias que podemos tomar para poder hacerle frente a la escasez. Vamos a tomar conciencia, ¿no? Porque a veces hemos creído en, hay doctrinas de cristianos que han creído que deben vivir en pobreza. Y no nos vayamos en ningún extremo. Debemos declarar que nosotros no convertimos a Cristo para hacernos millonarios, multimillonarios y vivir, pero tampoco es para vivir en escasez y no tener ni para pagar las cuentas. Y todo el tiempo sostenible, o sea, un desierto interminable de miseria. Esto nos lleva muchas veces a, a terminar prostituyendo la fe. Entonces tenemos que tener cuidado de ser buen testimonio, porque nosotros somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es testimonio también para conversión de muchos. Entonces, eh, ¿por qué tenemos problemas económicos cuando llegamos a Cristo? Es una de las cosas que por lo general siempre suceden, que por ahí es nuestra primera batalla, porque el dinero es espiritual. No que el billete sea espiritual, sino que la fluidez del dinero es un tema espiritual. Tenemos demonios, espíritus inmundos, según Efesios 6:10 en adelante, y parte de las estrategias de ellos es quitarnos los recursos para que nosotros podamos establecer un reino. ¿Qué hacen ellos? Elevan demandas ante el trono acusándonos. Ellos hacen como el tema del fiscal. Nos acusan constantemente delante del trono para que nosotros no podamos traer a la manifestación en la tierra el cumplimiento de para lo que hemos sido diseñados. Es por esto que nosotros debemos saber por qué no están fluyendo nuestras finanzas. En Deuteronomio 28, del 47 al 48, podemos identificar que hay 4 situaciones que de escasez financiera, de problemas económicos en las finanzas, que se manifiestan debido a que
nosotros caímos en idolatría y paganismo. ¿Y cuáles son? Voy a leerlas. Miren, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, con la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti con hambre y sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Amén. ¿Quién envía la escasez al pueblo de Dios? ¿Quién envía el hambre, la desnudez y la sed? Le envía Jehová para llamar nuestra atención. Así que si tú tienes muchos años de que ingresas al Evangelio y no has podido resolver tus finanzas, te invito a que hagas una reflexión de cómo estás llevando tus caminos. Porque a veces, en el Evangelio mismo, muchas veces nos confiamos de que ya tenemos cierta disciplina espiritual y que por eso ya deberíamos ser bendecidos, y no necesariamente. La palabra indica que es cuando se llega al rompimiento de las iniquidades, cuando nosotros las presentamos delante del trono y confesamos nuestro pecado, ya sea que el pecado lo hayamos hecho durante el cristianismo o antes, hay que confesarlo. Cuando nosotros vamos al médico y tenemos una afección en la garganta, no le estamos hablando al doctor acerca de un uñero en el dedo del pie. Tienen diferentes tratamientos y tienen diferentes cura. Entonces, asimismo, nuestros pecados, cada uno tiene un tratamiento diferente. En este caso, en el de las finanzas, dice que es Dios quien envía la sed, el hambre, la escasez y la desnudez. En otras versiones dice la falta de todas las cosas. Esto es muy fuerte. Y eso se debe a que nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de buscarlo con gozo, con alegría. Y ahí es donde Él, para que nos acordemos de nuevo, llama nuestra atención con las finanzas. Ahora, ¿en dónde podemos ver esto? El hambre, la sed, la desnudez y la falta de todas las cosas están representados por cuatro espíritus que atacan al pueblo de Dios, según Joel 2, 25-27. Son la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. Estos espíritus se manifiestan de diferente manera, cada uno en su propia característica, y ellos son enviados cuando la ira de Dios se levanta contra su pueblo o contra un hijo suyo, ¿no? Son símbolos. Cuando ya comienza a manifestarse la escasez, se te empiezan a malograr las cosas en la casa, inviertes y te hace agua el dinero, todos esos son símbolos de la escasez. Pero, ¿en qué circunstancias sucede esto? Sucede esto cuando tenemos muchas veces puertas abiertas. ¿Qué puertas podemos estar teniendo abiertas? En primer lugar, debemos hacer un repaso de qué hemos venido practicando en el pasado, que puede estar desagradando a Dios o que simplemente ese es el motivo por el cual el oponente todavía nos acuse. Primero, uno de los más grandes motivos por los cuales el pueblo de Dios tiene problemas económicos es por el tema de la fornicación y el adulterio y todas sus variantes. Todo tipo de aberración sexual trae escasez económica, y eso lo podemos ver en Proverbios. Siempre que hablan de la ramera
no está hablando específicamente de la figura de mujer, sino de un espíritu de depravación sexual. Siempre que hay desórdenes sexuales entra la escasez. Y dice en Proverbios 2:16: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alaba con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella no se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Eso es muy fuerte. No solamente aquí te hablan la mujer extraña, la mujer ajena, está hablando de adulterio y de fornicación. Y también está hablando de que todo aquel que se olvida de su pacto con Dios, del matrimonio, de romper el matrimonio, de romper un pacto, todo aquel que se olvida, dice, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Qué es lo que entra en realidad? Es un espíritu de muerte que se manifiesta en la ruina económica. Ahora, ¿cómo le podemos ver esto? En la práctica, en el siglo en el que nos encontramos, en el 2024. Por ejemplo, pago a la prostitución, amantes. Ahí está pasando con la reina del cielo. Otra forma es cuando un padre abandona a los hijos. A través de cuando esto se convierte en una iniquidad, cuando es repetitivo, a través de varias generaciones. Cuando se pacta el dinero para el asesinato, temas de narcotráfico, adicciones, abortos, todo eso, cuando por ejemplo recibes en tu casa cosas robadas, después cuando por ejemplo, ¿no? Cuando se frecuentan juegos de azar, sobre todo en el Perú, el tema de los juegos de azar muchas veces es lavado de dinero. Entonces hay temas, problemas fuertes con la violencia, con el tráfico de personas, muchas cosas, ¿no? Hay sacrificios, hay santería, satanismo, muchas cosas detrás. Entonces, lo ministra la muerte, y al ministrarle la muerte, estamos pactando nuestras finanzas con la muerte, y esa es la principal puerta. Por ejemplo, los caballos, la finca, todas esas cosas, ¿no? Después, todo lo que es hechicería, brujería, el zodiaco. ¿Qué sucede? Esto es algo que Jehová aborrece. La palabra dice en Salmos, se me escapa ahorita cuál, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero en Génesis podemos ver que a pesar de que los cielos cuentan la gloria de Dios, Dios le da al humano que está en comunión con el cielo la autoridad para romper todo lo que los astros determinan. Los astros cuentan lo que saben, lo que han visto de Dios, pero el ser humano que está en comunión con Dios tiene autoridad sobre los astros, sobre
no depende de su dependencia no está en lo que dice la luna, en el astral, tal, en la numerología. No depende de la astrología, no depende. Es decir, otra palabra que está bien, la realidad, o mejor dicho, la verdad de Dios, o sea, la Biblia, la palabra, está por encima de la realidad. Y es exactamente lo mismo. Por eso muchas veces mucha gente pierde cantidades astronómicas de dinero en, la, en los brujos, en los hechiceros, pactan su dinero con la muerte. Es el mismo género, solamente se manifiesta de diferentes maneras. Pues, muchos lo van a poder identificar, muchos están hasta con depresión porque están en la ludopatía y también consultando brujos. Esas tres acciones se mueven juntas. Porque detrás están espíritus de muerte. Les quitan el dinero, les quitan las finanzas. Entonces, otra, bueno, cuando le haces una hechicería, ¿no? Pactar con la muerte, hacer ouijas, llamar a los muertos. Hay gente que va a los cementerios a tocar las lápidas, a ver quién les responde. Es horrible, ¿no? Entonces, todas estas cosas te pactan con la muerte y son las que Jehová aborrece. Entonces decimos, ay, ¿por qué finanzas? No fluye. Si no fuimos nosotros, un familiar. Ahora, bueno, una madre o padre que por necesidad a veces permite que un hijo traiga cosas robadas a casa, desde niñitos, ¿ah? A veces ni por necesidad, simplemente por idolatría al hijo, y no le pueden corregir, y esa idolatría Jehová aborrece. Por eso dice la palabra que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Como a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo, nada más. Pagar dinero en hostales, en moteles, como le dicen, en moteles, porque hay un capítulo de la Biblia en el cual, un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que hay transferencias espirituales a través de la ropa. Entonces, los hoteles están hechos, en los hoteles se practica de todo tipo de... No solamente va la gente a descansar, es lo menos que hacen en los hostales, en los hoteles. Por lo general van a tener actividad sexual. Y no saben de qué tipo, puede ser pedofilia, zoofilia, prostitución, adulterio, hay de todo. ¿Y qué sucede con eso? Todos esos espíritus están en esa atmósfera, en las habitaciones, en las camas. Ahora, ¿dónde sale eso? En la Biblia, a Pablo le llevaban la ropa de los enfermos para que oren por ellos. Y Pablo solamente ponía su mano en la ropa, oraba, se le llevaba la ropa al enfermo, se la ponía y se sanaba. Eso mismo pasa en lo espiritual en ambos bandos, para el lado de la luz, para el reino de los cielos y para el mundo de las tinieblas. Ahí también sucede, se aplica el mismo principio, que si usted tiene contacto con una zona contaminada, se contamina. Por eso también al pueblo de Israel le prohibían estar en contacto con los muertos, y si tenían contacto con ellos tenían que descontaminar, bañarse, hasta el día siguiente no podía tener contacto con sus demás vecinos, familiares, con la familia. Es por lo mismo. Y en nuestra cultura, donde se practica el sincretismo, el paganismo, esto es muy común. Hay gente que tiene horror
tiene hasta las cenizas del muerto en su casa. Ese cuerpo ya fue. La iniquidad se mete en los huesos. Tú estás trayendo en los huesos todas las maldades que esa persona y sus ancestros practicaron, la está dejando en tu casa. Es un portal al infierno, al Seol. Entonces, tienes que tener cuidado con esto. Y esto también es referido a los lugares que están muy contaminados, pues, ¿no? Y hablar, meterse en ciertos temas, en ciertos lugares. Evitarlo, ¿no? Claro, hay veces que cuando uno viaja a otra ciudad, no puede evitarlo, ¿no? Pero hay parejas de esposos que van a tener intimidad fuera de su casa y están violando el principio de su hogar, ¿no? Ahora, dar dinero a los mendigos. No sé si quien vea esto, pero acá en Lima, la mayoría de los mendigos, de 10, 9 están mintiendo, no trabajan, se prostituyen muchas veces, o varones en adicción que se prostituyen también, porque cuando la adicción ya llega a extremos, que la persona perdió su hogar, su familia, ya no lo recibe en casa, para poder seguir consumiendo, ya perdió el trabajo, todo, vende su cuerpo, y esto es varón y mujer. Entonces, la mayoría de la gente en la calle siente que ha elegido no trabajar. Y no todos mendigos son adictos. Muchas veces simplemente encontrar una manera de recibir dinero fácil y no quieren trabajar. Ya encontraron su esquina y de ahí nadie lo mueve, ¿no? Solo la pandemia. Entonces, ese dinero es para maldición, porque no es dinero para hacer el bien. Hay canales para darle dinero al que necesita. Todos conocemos un vecino, una vecina, un amigo, un familiar que está sacando adelante su familia, que está empezando de cero y que trabaja y que se esfuerza y que es honesto. A ese le podemos ayudar. Todos conocemos un familiar, un vecino, un amigo, un pariente, un cliente que ha caído en enfermedad, que está pasando por una mala racha. A ese. Pero regalar tu dinero en la calle por alguien que te generó lástima o que te quiso coaccionar, en los buses se subieron por ponerte una receta, cosas que son mentiras, estamos regalando nuestro dinero a la adicción. Es como si le dieran dinero al alcohólico y al drogadicto de frente, o a la prostituta. Entonces es la misma. Hay que tener mucho discernimiento. Es preferible que te pongas a orar si quieres ser dirigido en este tema. Y así, todas estas son puertas que nosotros hemos dejado abiertas, ¿no? Y que practicamos en el pasado y que todavía no hemos rendido a Cristo, no le hemos dicho, Señor, yo me arrepiento, quiero que haga un rompimiento, un antes y un después, porque no veo mi economía fluir. Otro tema que a Jehová le incomoda mucho y por lo cual estamos viendo, ¿no? Deuteronomio 28 es bendición en la obediencia y consecuencia en la desobediencia, ¿no? Entonces, cuando habla de la desobediencia, habla de todo aquello que hemos hecho, por lo general en el mundo, pero que algunas cosas seguimos arrastrando en Cristo. Hay etapas, como le explicaba a los hermanos, hay etapas. Cuando llegamos al Evangelio, la mayoría sabe que el camino del Evangelio es así, va para arriba, para abajo, así. Hay momentos cuando el proceso es muy fuerte, que te has debilitado en la fe, dejas de pedir la dirección a Dios, te descuidas, porque ya sea por un problema físico, emocional, te descuidas. Al descuidarte, tomas tus propias decisiones y por lo general caes en un laberinto espiritual o en un ciclo
Cuando caes en esos territorios o en el valle, cuando caes en esos territorios espirituales, muchas veces el dinero, la provisión escasean, porque Dios está tratando de llamar tu atención para que te arrepientas, te vuelvas y dependas de Él nuevamente. Y ahí es donde también comienzan las manifestaciones de la escasez. Vamos a hablar de ellas propiamente dicho. Habíamos hablado en Joel 2, del 25 al 27. Vamos a ver. ¿Qué dice Joel 2, del 25 al 27? Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis a el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces, habíamos dicho que los espíritus inmundos que se mueven detrás de la escasez, de la sed, del hambre y la desnudez eran la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. Pero ¿cómo atacan estos espíritus? Dice así: la pata donde se posa destruye todo lo que encuentra en su camino. La langosta te hace alucinar, te hace pensar que tienes dinero y este desaparece, se lo lleva todo. Ni bien recibes, un caso es cuando recibes un sueldo, las gratificaciones, por ejemplo, el medio año de Navidad, para los que son dependientes, ¿no? Empleados. Reciben su sueldo y cuando, dicen, qué bien, tengo un buen sueldo. Y cuando van a pagar las cuentas se quedan en rojo. Y no alcanzan ni para el mes. Entonces, ahí quién entró. Se afanaron trabajando. Otro caso, por ejemplo, es el de los inmigrantes. En Estados Unidos, por ejemplo. Todos conocemos el caso de un inmigrante. Tiene 2, 3 trabajos, está sobreendeudado, tarjetas por todos lados y no hay pago. Son ilegales, no tienen seguro, no se pueden atender con el médico, pasan un montón de dificultades. O no solamente que sea ilegal, sino que la nación es altamente consumista, su cultura. Están afanados por el dinero, pero no hay paz. No hay tiempo para la familia, para formar a la familia, no hay tiempo para comer sanamente, porque todo el tiempo están comiendo comida chatarra. No hay tiempo, hay culturas que son así. Hay cuál es el demonio que está operando en ese territorio, que vamos analizando, ¿no? Y hay mucha gente que pasa por eso. Hay varones o mujeres que se dedican a trabajar de día y de noche y tienen abandonada la familia. Y después, porque los dejan, porque el hijo se mete las drogas. La raíz de la drogadicción es el abandono y el rechazo. En la infancia, esa persona sufre de pequeño y su ansiedad es tan grande porque no hubo quien le guiara, quien estuviera ahí, quien le proveyera. Pasó vergüenza, estuvo de una mano en otra, pasó sufrimientos y se convirtió en una ansiedad muy grande. ¿En qué se convierte en ansiedad? En adicción. Y dices, ¿no? Se burla de ti cuando piensas que ganaste mucho. Gente que pide prestado y no paga. La gente que no ayuda y termina manteniendo. Siempre no, una persona que todos tienen el famoso amigo gorrón, ¿no? Que no, que llega a los cumpleaños o se reúne con los demás y no paga, ¿no? Cae y no paga. Ese es el caso. La oruga es el que te arrastra. ¿Cómo que me arrastra?
que te pone a trabajar como burro, es el caso que estaba hablando, cultural, ¿no? De algunas naciones. Que no puedes cuidar tu casa, tu salud, tu familia, lo pierdes todo, pero está lleno de dinero. También, por ejemplo, acá en el Perú, empresarios, muy conocidos empresarios de la marca, viven en sus locales y tienen a los hijos en abandono. Y muchas veces los hijos crecen y no saben reconocer el esfuerzo de los padres, porque nunca compartieron con ellos, así decirlo. El revoltón se devora el fruto, mudanza a mayor costo. No solo mudanza, cualquier cosa que vayas a comprar, a hacer, el proyecto, te cobran a ti más que al resto. O si no, todos los artefactos empiezan a malograrse. Reparas algo, se malogra, reparas algo, se malogra, reparas algo, se malogra. Te compras uno nuevo, se vuelve a malograr. Entonces no sales de ese círculo, se está robando toda tu bendición. Entonces, es lo que se debe a que vivimos en idolatría. Vivimos haciendo nuestra voluntad sin dirección. Y Dios, para llamar nuestra atención, nos ajusta. Para llamar nuestra atención, nos ajusta. Nos movemos por emoción, no hay intimidad. Y eso es lo que busca. Pero cuando te arrepientes. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué dejamos o por qué no buscamos la dirección de Dios? Porque hay malicia en nosotros. ¿Cuándo empezó esto? En el Edén, con Adán. Por eso cuando es expulsado, hay bromas, ¿no? Que dicen, ay, porque pecó, tuvimos que trabajar. No. Adán trabajaba, administraba el huerto, pero en todo era bendito, en todo fluía. Ahora, ¿cuándo entró la maldición? Cuando pecó. Ahí se volvió una carga. Ahí la tierra se volvió estéril. Leámoslo cuando Dan peca, el trabajo se vuelve una carga. Cuando aparece esos demonios, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, o sea, va a haber escasez, ¿no? Se le abren los ojos a la malicia, a la maldad, a ganarse la admiración, el ego, a inflarse el ego, a hacerlo por su cuenta, con sus fuerzas. Yo lo hice solo, yo lo levanté solo, por eso se atacan estos demonios. Porque el Eterno dice, la gloria y la honra no la comparto con nadie, es solo mía. Y nosotros, porque queremos robarnos esa gloria, entran estos demonios por la ira de Dios. Entonces, ¿qué hago si yo ya me soy consciente de esto? Escucho esto, hago un repaso y digo, uy, todo esto está todavía sin procesar. Voy, lo principal, me presento en oración y le pido al Señor perdón. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que seamos sinceros, que digamos, hasta aquí, Señor, no vuelvo a hacer estas cosas de las que me aparté hace tiempo. Perdón, que haya un rompimiento, de preferencia un ayuno, ¿no? Que le ayuden para romper ligaduras. Y hay otras cosas que el Señor te va a ir ministrando y te da cómo hacerlas, ¿no? ¿Por qué es necesaria la aprobación de Dios? Porque constantemente, la dirección de Dios, porque a nosotros constantemente nos asaltan pensamientos negativos. Siempre tenemos miedo, siempre existen los dardos lanzados a la mente para dudar de la palabra de Dios. Entonces, una oración sincera, una entrega total, una obediencia, aún sin ver, es lo que le quita al oponente, le quita la legalidad. Cuando nosotros presentamos estos pecados en el altar, en el trono, frente al trono, elevamos nuestra demanda.
y le pedimos un arrepentimiento, un hasta aquí, ¿qué hacemos? Anulamos el decreto que fue lanzado contra nosotros, que nos era contrario, y lo clavamos en la cruz. Eso es lo que hacemos, ¿no? Y inmediatamente el Eterno abre los cielos y nos envía con sus ángeles la provisión que nos corresponde. Y ahí tenemos acceso a materializarla. Porque muchas veces nosotros oramos y los ángeles están enviados con provisión y no nos la pueden entregar. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal, porque en el segundo cielo está el oponente reteniendo la bendición. Cuando nosotros quitamos la legalidad al oponente, podemos materializar transferencias divinas, diseños, proyectos. Otra cosa que nos quita legalidad es las deudas. Nosotros debemos saber pagar y honrar nuestras deudas. Cuando estas son saneadas, estamos en legalidad. Ahora, vamos a Malaquías 3:10, antes que me olvide. Porque hay versiones, hay iglesias cuya doctrina dice que no es necesario diezmar. Las respeto, pero no las comparto. El diezmo y la ofrenda están vigentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque la ofrenda es Cristo, pero el diezmo no fue quitado. Cristo no vino a anular la ley, solo vino a cumplirla. Entonces, el que no quiera diezmar, el que no quiera ofrendar, no lo haga. Pero son principios espirituales para la bendición. Ya depende de cada quien. No tengo trabajo, no me fluye. Y usted no quiere, ya se depende de usted. Pero aquí, su servidora se lo tiene que explicar. Y dice así: traed todos los diezmos al alfalí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni la vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a especificar: traedme las ofrendas y los diezmos, ¿no? Traedme los diezmos a mi casa y probadme en esto. O sea, Dios te incita a que lo reces, y no es verdad lo que va a hacer. Y les abriré las ventanas de los cielos. Ahí es donde se cumple lo de Jacob. Cuando estaba en el desierto y se acostó en una piedra, no me acuerdo del Betel, y se acostó, reclinó su cabeza sobre una piedra y vio ángeles que bajaban y ángeles que subían con su respuesta. Esto es, cuando Jacob buscó el rostro de Dios, esto pasó. ¿Sí? Se abrieron la ventana de los cielos y él pudo ver a los ángeles que subían y los ángeles que bajaban. ¿Con qué subían? Subían con sus oraciones y bajaban con sus peticiones respondidas. Esto es lo que tenemos que lograr: que el ángel nos lo entregue, que no haya nada, ninguna legalidad que impida que recibamos. Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué necesitamos que sobreabunde? Porque necesitamos tener un presupuesto, un dinero para dar cuando nuestros hermanos, sobre todo para los antiguos, cuando nuestros hermanos recién se convierten, muchos pasan por crisis económicas muy fuertes. ¿Quién nos ayuda? Es cierto, nuestra oración les ayuda, pero nuestro testimonio también les alienta.
pero muchas veces se necesitan más de eso. Para recoger a una persona de la calle que esté en indigencia se necesita presupuesto, se necesita logística, se necesita alimentación, se necesita vestimenta, se necesita darle un empleo, se necesita una personas que estén dedicadas al día completo con ellos. ¿Quién se menciona eso? ¿De dónde sale? De la bendición, de nuestra porción, de lo que nos corresponde a cada uno recibir cuando estamos en cielos abiertos. De ahí sale. Y para eso necesitamos quitar la realidad al oponente de que nos acuse frente al trono una y otra vez. Y sigue. Y responderé también por vosotros, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El saltón, la langosta, la oruga y el revoltón. Otra vez, vamos a Joel. ¿Qué dice Joel? Joel decía: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Una y otra vez. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni la vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Quiénes son todas las naciones? Cada ser humano es una nación. No hoy, pero en nuestra descendencia se convertirá en naciones. Hasta que Cristo venga, ¿no? Se convierte. Como Abraham, su descendencia es bendita en todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, todas las naciones te reconocerán, dirán bienaventurado. ¿Qué significa esto? No lo entiendo. Te lo voy a poner así. Hay gente que vive, salen las noticias, ¿no? Anciano vive 130 años, 150. Sale la noticia, se muere y ni sus nietos saben cómo se llama. No trascendió. David vivió 70 y han pasado 3.000 años y seguimos hablando de él. Eso es trascender. Por ejemplo, Tesla, ya ha muerto hace 100 años y hay empresas con su nombre. Eso es trascender, es cumplir el propósito de Dios. Y eso es ser bienaventurado. ¿Qué hablar de Abraham? Que por creerle a Dios se le conoce como el padre de la fe. Dale hablar de ellos. O Pablo, o mejor, ya que hay tantas corrientes feministas, y van a decir, solo de hombres habla. De María, la mujer que limpió con sus cabellos los pies de Jesús. Jesús le prometió que nadie se olvidaría de ella, de lo que hizo. Y hasta el día de hoy se habla de ella. En casi toda la tierra, en donde quiera que se lea la Biblia, se habla de ella. Trascendieron, cumplieron su propósito, lo que Dios les tenía reservado para su tiempo. Eso es trascender. No es vivir más, sino que tu vida impacte por siempre a generaciones. Esa es la bendición. Ese es ser bienaventurado. Y con esta reflexión te dejo, hermana. O tú que te estás preguntando, tienes inquietudes ya de por qué escribir las finanzas, y todavía no vas a ninguna iglesia, solamente crees en Dios, pero algo te está llamando. Estas son cosas que tienes que evaluar. Te dejo y espero que nos podamos encontrar en la próxima oportunidad y que todo vaya bien.